os cerráis todos los Sí. micrófonos, excepto Giuseppe y Luján, ¿vale? Y empezamos, ¿de acuerdo? Voy a hacer yo una pequeña introducción como coordinadora. Bueno, este año 2021 RIMNA ha decidido que en los 2 espacios de trabajo que hemos organizado para este año vamos a hablar sobre la adolescencia, sobre el sujeto adolescente. El psicoanálisis trata al sujeto no en su temporalidad, sino en tanto hablante ser, sin tener en cuenta la edad que tenga. A pesar de este planteamiento, cada momento vital del sujeto lo hemos de abordar teniendo en cuenta ese momento vital y sus disyuntivas. La adolescencia es un momento de crisis, de cambios, pero esta crisis no es única, sino particular a cada adolescente. Y no trata de un movimiento. Y no hemos de olvidar que no se trata del último estadio de la infancia, sino que se trata de un movimiento subjetivo donde el sujeto ha de encontrar su propio camino. Freud hablaba de las metamorfosis de la pubertad para referirse a los cambios corporales de pasar de la sexualidad infantil a la definitiva. Y Lacan la ubica en el momento en que el sujeto se confronta a lo real del sexo. Aunque cada sujeto adolescente tendrá que hacer frente a las transformaciones que la pubertad acarrea, pensamos que el adolescente es un sujeto que en estos momentos actuales de crisis sanitaria y económica es un sujeto que requiere nuestra atención como psicoanalistas. Requiere que podamos reflexionar y debatir sobre este adolecer y qué respuestas o reflexiones podemos ofrecer a la sociedad. El adolescente se encuentra enfrentado a diferentes embates que el discurso capitalista le plantea. En la sociedad occidental, a los adolescentes se les inculcaba que tenían que estudiar, formarse para conseguir un buen trabajo, ser competitivos, independizarse y, en algunos casos, formar su propia familia. En la crisis del 2008 y ahora con la crisis económica provocada por la pandemia, estos sujetos se enfrentan a situaciones inciertas e inestables. Muchos manifiestan su incertidumbre a la hora de encontrar trabajo de lo que han estudiado. Otros saben muy bien que tendrán que desplazarse a otros países para encontrarlo, cortando o modificando los lazos que hasta ese momento habían construido. Algunos, a pesar de su formación, se verán obligados a tomar trabajos poco valorados socialmente. Y una buena mayoría de la capa social de nuestro país se verá obligada a trabajos poco y mal remunerados, es decir, pocas expectativas de futuro. Se les dibuja un futuro incierto, sin objetivos y sin horizontes. Por todos estos motivos y muchos más que no he citado, RIMNA ha considerado oportuno que la primera mesa de trabajo de este año 2021 abordar en relación a los adolescentes y nos hemos planteado la frase cómo los adolescentes entran en el discurso capitalista en la actualidad. La modalidad de trabajo va a ser una mesa, en este caso con 2 debatientes, ¿vale? Que van a establecer un diálogo-debate, es decir, salimos un poco de lo que es la presentación magistral. Es decir, que ellos van a tener ese debate a partir de su experiencia de largo tiempo en el campo de estudio e investigación y de trabajo terapéutico sobre el adolescente. El debate entre los dos va a durar 1 hora, más o menos, y luego tendremos 30 minutos para hacerles las preguntas que el auditorio considere, ¿vale? Los profesionales, os voy a presentar los profesionales. Luján Iguale, lo he dicho bien, Luján. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Es doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, docente e investigadora de dicha universidad, miembro del Foro Argentino del Río de la Plata y de la I. Ella me ha enviado todo un currículum muy extenso. Es supervisora clínica y docente de varios hospitales y de la Unidad Técnica de Maltrato Infantil y Juvenil, entre otros, y formadora de residentes y concurrentes y de otras instituciones. Y por otro lado tenemos a Josep Moya Oller,
psiquiatra, psicoanalista, miembro del Foro Psicoanalítico Barcelona y del Foro Mare Nostrum de Tarragona, miembro del equipo CIPAES de Barcelona, fundador de la Unidad Médico-Educativa de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, y fundador de la Unidad de Crisis de Adolescentes de Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Bueno, ya conocéis nuestros debatientes, pues como puede tomar la palabra Luján o Josep, como vosotros consideréis oportuno. Ya que tú... Luján. ¿Arranco Perfecto. yo? Ah, bueno, pensé que ibas a hacer arranca una tú. introducción. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, estoy muy contenta de estar hoy compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, hay gente de distintos lugares y me parece que estos encuentros son fundamentales, no solo para pensar el psicoanálisis y la época, sino para estrechar lazos y acompañarnos un poco en las aventuras y desventuras que nos presenta la época. Así que bueno, celebro muchísimo este encuentro. Bueno, pensaba con qué abrir, ¿no? este debate, esta conversación, ¿no? Yo voy a partir de una frase de un psicoanalista argentino, que es Fernando Ulloa, quien planteaba que atender adolescentes, decía él, era atender la época, ¿no? Atender adolescentes es atender la época, ¿no? Planteaba, ¿no? Es decir que una de las cuestiones por ahí centrales que quiero destacar para dar el puntapié inicial es cómo la adolescencia trae algo de lo actual, cómo la adolescencia trae o pone en primer plano, por así decir, algo de los modos en los cuales los discursos imperantes en la época, ¿sí?, se presentan atrapando cuerpos, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea lacaniana de que cuando hablamos de discurso, el discurso no son significantes alados, sino que los discursos tienen esta particularidad, y es que los discursos conllevan significantes que de alguna manera se encarnan, ¿sí? Y los discursos efectivamente, ¿no?, atrapan cuerpos, producen efectos, afectan a los cuerpos de modos particulares, podríamos decir. En este sentido, me parece que el contexto actual, yo le escuchaba recién a Ángel cuando decía, bueno, la crisis del 2008, yo no les puedo explicar la cantidad de crisis que hemos tenido nosotros. Para nosotros de ¿no?, la del 2001 y la anterior y la posterior y la de, digo, ¿no? Nosotros vivimos como en un estado ¿no?, de crisis continuo, digo, ¿no? Eso también hace las particularidades, digo, de nuestro país, que por ahí tiene algunas diferencias con lo que ocurre en el continente europeo, ¿no?, que tienen por ahí mayor estabilidad. Entonces pensaba, ¿no?, cómo hay algo del orden, cómo pensar el impacto del discurso capitalista, porque el impacto del discurso capitalista no es lo mismo. Perdón, hay un por micrófono favor, abierto. Micro, por favor. Por favor, que los micros estén apagados, por favor. Me perdí. Les decía, no es lo mismo el modo en que el discurso capitalista, ¿sí?, se presenta en lo que se llaman las sociedades del primer mundo, suena feo decirlo así, ¿no?, en detrimento de las tercermundistas o las que quedamos en las periferias, ¿no? Porque efectivamente, si bien habrá efectos que son compartidos, hay otros que son francamente mucho más virulentos, por decirlo de alguna manera. Una de las cuestiones esenciales con las que se encuentran los adolescentes de nuestros contextos es con el impacto fundamental que el discurso capitalista introduce a nivel de la desigualdad y de la segregación. Digo, son dos cuestiones que me parece que no podemos eludir y que producen, bueno, ¿ahí se escucha? Y que no podemos evitar, ¿sí?, hacer una lectura en este punto, porque digo, la desigualdad va a tener que ver. Un bebé llorando. Voy a cerrar todos los... Silencia los Silencia micros. todo y nosotros abrimos. Todos cerrados. Y ahora abrid los vuestros. Ahí estamos. Vale. Bueno, entonces, ahí estamos. Bueno, entonces les decía, ¿no?, que no podemos evitar hacer una lectura, ¿no?, de lo que implica la desigualdad, porque efectivamente con lo que el adolescente, por lo menos en nuestros contextos, ¿no?, se encuentra es primero con la diferencia en cuanto a la accesibilidad a ciertas cuestiones que el discurso capitalista presenta como aquello que sería una garantía de felicidad, ¿no? Porque además de plantearlo como una garantía de felicidad, me refiero a toda la línea de los gadgets, ¿no?, tener el mejor teléfono, adquirir las zapatillas de marca, ¿no?, poder acceder a ciertos lugares en los cuales incluirse, ¿no?
con lo que los adolescentes se encuentran efectivamente es con una imposibilidad radical de acceder, digamos, ¿no?, a esos objetos que se plantean como los garantes de la felicidad, y donde esto conlleva a situaciones sumamente, digamos, virulentas, por un lado, en relación a, bueno, a que se intente de alguna manera obtener eso de cualquier modo, por un lado, ¿no? Y produce efectos sumamente segregativos, porque digo, hay todo un sector de la población que queda efectivamente por fuera, y por fuera de la posibilidad, ¿no?, de acceder a la circulación social, y encima se les hace creer que es culpa de ellos, que es responsabilidad, ¿no?, del sujeto individual poder acceder o no a esas cuestiones. Entonces a mí me parece que una cuestión, primero, y lanzo esto y abro para que empecemos a conversar, una de las cuestiones que a mí me parece que como psicoanalistas tenemos que empezar a interpelar es de qué hablamos cuando hablamos de que el sujeto es responsable. Porque digo, efectivamente el sujeto es responsable de la posición que toma respecto de ciertas cuestiones que le acontecen. Pero el sujeto no es responsable de todo lo que le sucede. Digo, y me parece que hay un matiz ahí que tenemos que poder introducir. Yo pensaba un poco cuando Algel hablaba recién, ¿no? Cuando un adolescente, ¿no?, empieza a buscar por ahí, ¿no?, está saliendo, ¿no?, recién al mundo y empieza a querer buscar sus primeros trabajos y demás, y lo que encuentra todo el tiempo es algo que no solo está mal pago, sino donde muchas veces se los denigra, ¿no?, de las formas más increíbles y demás. No podemos decir que solo consigue esos trabajos por una cuestión de responsabilidad individual. Digo, tenemos que poder leer que lo que está aconteciendo ahí es, digamos, ¿qué le ofrece el otro social, ¿no?, a aquellos que tienen que advenir por primera vez a una circulación otra, ¿no?, por los espacios de trabajo, por los espacios de formación, etc. Entonces, los primeros efectos que a mí me interesaría como lanzar para que empecemos a pensar son estos, los de desigualdad y segregación, porque no tienen nada que ver con la apuesta a la diferencia de la buena, la diferencia aquella que tiene que ver con que algo del propio deseo pueda ponerse en juego, ¿sí?, sino que más bien es como una perversión, podríamos decir, ¿no?, una perversión donde se lleva lo singular a un individualismo, ¿no?, donde no importa el otro, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lanzo así y que vamos hablando porque si no puedo seguir. Muy bien. Permitidme, bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradecer también a Matilde Pellegrí y a Àngels Petit que me hayan invitado a esta conversación con Luján Wale y con todos vosotros y vosotras. Permitidme que haga un poco un camino hacia atrás para plantear una idea acerca de qué es lo que podemos entender por neoliberalismo, ¿no? Actualmente la palabra, el significante neoliberalismo circula por todas partes, ¿no?, como también circula por todas partes democracia, libertad, ¿no? Pero me parece que es importante que podamos plantear 4 ideas, ¿no? Y las he extraído de un texto de un sociólogo, Marcelo Colusi, que dice lo siguiente: se desprende la actual ideología dominante centrada en un individualismo cada vez más acrecentado, atravesado por una irrefrenable tendencia consumista, marcado por una despreocupación por los asuntos sociales y que potencia hasta el extremo una ética del triunfo personal, ¿no?, como contexto, ¿no?, recogiendo lo que tú planteabas, Luján. Y Marcelo Colusi añade y dice: las nuevas generaciones, criadas en forma creciente en ese caldo de cultivo cultural, bombardeadas de continuo con las nuevas tecnologías de la información, como decías tú, esos fantásticos gadgets, que fomentan la salida personal por sobre todas las cosas, junto a una cierta forma de hedonismo, al par que un conformismo político. Todo esto sería los elementos, bueno, todo esto sería como una manera de poder dibujar, de poder definir el neoliberalismo, ¿no? Cuando hablabas ahora, Luján, de la culpabilidad y de la responsabilidad, evidentemente cada sujeto es responsable de la posición que adopta en la vida y cómo intenta abrirse un camino, pero es evidente que en una situación como la actual, en la que
por ejemplo, aquí en España tenemos un 48% de paro juvenil, ¿no? Y ya muchos jóvenes, muchos adolescentes, e incluso ya algunos niños, que empiezan a fracasar en la escuela, ¿no? Ya tienen la etiqueta de fracaso escolar. Cuando les preguntamos, nos dicen que ¿para qué demonios van ellos a estudiar y a sacrificarse si al final, cuando acabe su recorrido escolar, no van a tener ningún tipo de acceso al mundo laboral? Yo esto lo he escuchado en muchos adolescentes, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más da suspenderlo todo o aprobar? Es absolutamente indiferente, porque haber dedicado muchos años al estudio, haber obtenido muy buenos resultados académicos, haberse portado, entre comillas, bien, no es ninguna garantía de nada, porque incluso aquí en Cataluña tenemos algunos economistas muy avispados que dicen que la manera de resolver el problema del paro es que sobra gente, ¿no? Tenemos un economista que se llama Santiago Niño Becerra, que lo arregla expulsando a la gente, ¿no? Es decir, que se marchen, ¿no? Claro, ahora aquí tenemos miles de adolescentes vagando, ¿no? Vagando por las calles sin oficio ni beneficio, ¿no? E incluso hay quien ya afirma que con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, se van a eliminar muchos puestos de trabajo. Y eso entroncaría también con un punto de lo que tú has desarrollado, que es el de las desigualdades sociales, ¿no? Vamos a tener unos jóvenes muy preparados y que van a tener, algunos de ellos, pocos, ¿no?, acceso a puestos privilegiados, pero luego habrá todo un conjunto mucho mayor de adolescentes y de jóvenes que van a quedar no mileuristas, van a ser menos que mileuristas, ¿no? Muchos de ellos van a depender económicamente de sus padres, ¿no? Y no van a poder labrarse un proyecto, no van a poder construir un proyecto de futuro, ¿no? Esto por un lado, lo cual, evidentemente, son responsables de su posición, pero no son responsables de esta catástrofe, ¿no? No son responsables de decisiones que se toman en despachos, a veces en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Y, igual que ocurrió con la crisis del 2008, ¿no?, que había mucha gente que se sentía culpable por haber perdido el puesto de trabajo y no podía plantearse la cuestión de que ellos no tenían ninguna culpa en lo que había ocurrido, sino que alguien o algunos, desde pisos muy altos, ¿no?, de rascacielos de Estados Unidos o de Berlín o de Londres, ¿no?, habían tomado una serie de decisiones y esas decisiones habían incidido directamente en sus vidas, sin que ellos pudieran tener ningún tipo de margen de maniobra. Todo eso trasladado a la población adolescente y a los adultos jóvenes tiene unos efectos absolutamente devastadores, ¿no? Yo pensaba un poco que uno de los efectos que vemos con mayor pregnancia es la incidencia, que un poco lo hemos conversado de alguna manera, es la cuestión del vacío, ¿no?, como respuesta, ¿no?, como una de las formas, podríamos decir, patognomónicas de presentación del padecimiento en los adolescentes de la época, y por eso los altos índices de suicidio adolescente, ¿sí? No quiero resultar o parecer fatalista, la realidad es que en Argentina no tenemos cifras, porque a nadie claramente le interesa investigar el asunto y que en su gobierno quede, ni en este ni en los anteriores, ¿no?, que quede estipulado efectivamente cuántos adolescentes se suicidan, ¿no?, efectivamente. Pero la gente que trabaja en los dispositivos de salud mental, bueno, lo que plantean los equipos es que las cifras son sumamente alarmantes, no solamente porque los que llegan a concretar, digamos, ¿no?, el pasaje al acto y que termine siendo un acto logrado, sino, bueno, la cantidad de adolescentes, ¿no?, que en la presentación del padecimiento lo que aparece fundamentalmente es el no encontrarle ningún sentido a la vida. Que me parece que es un poco lo mismo que venía diciendo Joseph, ¿no? O sea, encontrarle un sentido a la vida implica la posibilidad de poder establecer algún horizonte hacia el cual dirigirse. Y en este punto me parece que ahí hay una doble cuestión que hay que entender, ¿no? Primero, esto, que se han caído como todos aquellos ideales que en otras épocas
le daban un sentido, ¿no?, a lo que hacíamos. Bueno, esto había que estudiar, porque estudiabas y entonces podías, digo, nuestros padres, muchos piensan que mi generación, por lo menos, muchos de nuestros padres y anteriores han sido inmigrantes, muchos de los países, ¿no?, de España, de Italia, ¿no? La mayoría de nuestros abuelos han sido italianos y españoles, ¿no? Y donde la idea de que los hijos pudieran estudiar era un movimiento en relación a la escala social, no era cualquier cosa, digamos, ¿no? Yo siempre cuento, y lo digo sin ningún... mi abuela era analfabeta, mi madre tiene 3er grado, y yo tengo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Digo, eso era algo, ¿no?, que ofrecía horizonte y futuro, y no es que hoy no está, pero lo cierto es que hay muchas, por las desigualdades que se van generando, ¿sí?, hay muchas camadas de niños que efectivamente no van a poder acceder, ni aun cuando la universidad es pública, es gratuita, porque las condiciones para que un estudio después sea posible requieren de un trabajo previo al que tampoco están pudiendo acceder. Entonces digo, hay ahí un problema, ¿no? ¿Qué es lo que ven los adolescentes de hoy? Y lo que ven los adolescentes de hoy es que la movilidad social no es porque estudiar. La movilidad social, por lo menos en nuestros lares, viene más que nada, ¿no? Si la pegaste en el fútbol y te va bien, digamos, es una posibilidad. Si sos político, es otra posibilidad, ¿no? Digo, para tener movilidad en lo social. Y si sos universitario vas a tener un trabajo que te van a pagar, no sé, algo así como 40.000 pesos, 50.000 pesos en una institución, que es un sueldo bastante magro, por cierto, donde vas a saber mucho, quizás te vas a poder formar, pero donde tu trabajo no va a ser claramente remunerado como en esas otras áreas. Y entonces digo, se arma un problema ahí, porque nosotros mismos como adultos no podemos sostener mucho el discurso de que, ¿no?, estudiando ¿no?, se puede producir ese movimiento en la escala social. ¿Con qué cara les decimos a un adolescente que sabemos lo que vemos? Y entonces digo, ahí me parece que se juega, ¿no?, una cuestión de cómo relanzar. Sí. ¿Cómo relanzar? Hola. ¿Alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Quiere decir algo? Los hemos cerrado. ¿Cómo relanzar algo de la posición deseante? ¿Sí? Porque no se trata de volvernos cínicos, ¿no?, y decir que, bueno, entonces todo está perdido, y no. Pero digo, tenemos que poder escuchar que en la no sé si me sale decir desesperanza, pero en esa cosa de no horizonte que los adolescentes advierten, hay algún orden de verdad. Eso no quiere decir que tampoco no nos encontremos con la otra vertiente, porque digo, nos preocupa la presentación del adolescente que viene por la vía de lo que podríamos llamar los afectos depresivos, y que viene por la vía de los afectos depresivos porque le pasa esto. Pero también es cierto que, bueno, que hay muchos adolescentes, ¿no?, y que la adolescencia es también una interpelación a la época, y que también hay muchos adolescentes que por la vía de otra posición, que es más bien la de la indignación, podríamos decir, ¿no?, la del enojo, intentan algún movimiento transformador. Y eso también tenemos que poder alojarlo y tenemos que poder propiciar, digamos, ¿no?, que algo de ese movimiento sea posible. Si me permites, ahora, en relación escuchándote, a mí en relación a esto pienso que hay otro hándicap, hay otra dificultad, ¿no?, que es el entrenamiento para pensar, ¿no? Es decir, cuando uno se indigna, cuando uno se enoja, ¿no?, ha de tener argumentos para que sea algo más que un enfado. Algo. Sí, pero hemos cerrado todos los... Hemos cerrado todos los micrófonos, por favor. Ciérralos todos, silencia a todos. Sí, los tengo todos silenciados, ¿eh? No, volvés ahí. Ahora, sí. Ahora, Luján, tienes que abrir el tuyo. Sí, vale, ya está. Bien, planteaba que para poderse enojar, para poder tener una cierta posición política, hay que tener un cierto entrenamiento, ¿no? Y a mí la sensación que me da, aquí no sé cuántas ya reformas educativas en España ya llevamos, uno ya se pierde, ¿no? Lo que llama la atención es que todas aquellas materias, todo aquello que ayuda al sujeto a que tenga una capacidad para pensar, para analizar, para indignarse con argumentos, eso cada vez pasa a un segundo término. Es decir, las humanidades ya se consideran algo superfluo,
de lo que se trata ahora es de tener ser muy diestros en el manejo de los móviles, de las tabletas, de los ordenadores, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una noticia que se daba hace unos días, pocos días, en las cuales se decía que la mayor parte de nuestros estudiantes, al menos aquí en España, tenían serias dificultades para comprender un texto, ¿no? Serias dificultades para comprender un texto. Claro, todo esto plantea unas dificultades para que un adolescente o un adulto joven tengan la capacidad de analizar qué es lo que está pasando, tengan la capacidad, por ejemplo, de organizarse políticamente, tengan la capacidad de no dejarse engañar, ¿no? por los gadgets, ¿no? Con lo cual, me parece que es como otro elemento, ¿no? otro factor que complica un poquito más las cosas, ¿no? En relación a esto que planteabas, ¿no? Tú planteabas la posibilidad de un adolescente puede labrarse su futuro a partir de ser futbolista, de ser político o bien de enojarse. De acuerdo, pero para que se pueda enojar y que su enojo vaya más allá de quemar contenedores, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña durante unos días hemos tenido quemas de contenedores, ¿no? Y rápidamente el sistema, la ideología neoliberal, los ha criminalizado. Pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esa quema de contenedores eran actos más de tipo pulsional, pero no había un discurso político como podía ser el 15M, ¿no? No lo había, ¿no? Era simplemente se encontraban, quemaban los contenedores y luego se iban para casa, pero no había un substrato político, no había una ideología que moviera todo eso, ¿no? Lo digo un poco a tenor de tus palabras, me han parecido muy, muy acertadas, pero quería añadir ese matiz, ¿no? De esa dificultad, de ese hándicap. No sé cómo lo verías, Luján. Sí, no, coincido. Y me venía en realidad, yo asociaba, mientras te escuchaba, pensaba en Winnicott, y esta idea que Winnicott tenía en relación a la adolescencia, de que él decía que los padres de los adolescentes tenían que soportar que los hijos los mataran y los volvieran a restituir. Pero para matarlo tenés que tener a alguien a quien matar. Digo, no, me parece como que cuando te escuchaba, sí, digamos, el enojo tiene que tener a quien interpelar, por decirlo de alguna manera. Tiene que poder dirigirse a alguien que bien o mal, o a algo, ¿sí? El Estado, que sea, que responda de alguna manera a algo de eso, porque pensando en esto que también traía Joseph, que me pareció interesante, en lo pulsional, digo, para que la pulsión cierre su recorrido, tiene que pasar por el otro de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo para pensar, que es también las configuraciones familiares actuales en relación a la posición de los adultos, no otra cosa, porque digo, cada familia se arma como se arma, con todas las variaciones que pueda haber en el asunto, ¿no? No importa eso, lo que importa es que tiene que haber algunos, ¿no? En ese entramado familiar, que devengan en una posición diferencial respecto del niño y del adolescente, quiero decir, ¿no? Que puedan posicionarse de un modo tal de hacer de soporte a los procesos de subjetivación o a los tiempos de la subjetivación. Y lo que uno escucha con un poco de desesperación muchas veces, o con mucha desesperación, es que hay algo de eso que está invertido, ¿no? Y donde los pibes pescan, ¿no? Lo desahuciados que están los padres, y muchas veces se ven en la situación de ver cómo ellos sostener al otro. ¿Se entiende? Cómo ellos sostener a los padres. Y donde muchas veces aparece también la otra, ¿no? Que es los padres que compiten por las adolescencias, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, ¿no? La enunciación de ciertos padres de, bueno, yo tengo derecho a vivir mi vida y a hacer mi vida, y entienden que hacer su vida es, no sé, irse por ahí todos los días, qué sé yo, y que el pibe vea cómo crece. Cada uno tiene derecho, por supuesto, a hacer con su vida, pero digo, hay algo donde el adolescente necesita poder apelar a un otro. Digo, para poder pelearse tiene que haber alguien con quien pelearse. Por eso ponía el acento que muchas veces es más lo depresivo, ¿sí? Y que a veces lo ruidoso viene en la vía de ser a veces una apelación al otro. Pero para que esa apelación al otro tenga alguna finalidad, tiene que poder ser leída por alguien como una apelación. Si se lo criminaliza, ahí no se está leyendo ninguna apelación, digo, ¿no? Pensaba. Permíteme, Juan, que añada ahora otro elemento.
estábamos hablando acerca del tema de la criminalización. Hay otro factor, al menos aquí en España y especialmente en Cataluña, que me parece también especialmente perverso, que es la psiquiatrización de la infancia y la adolescencia, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que desde lo político, desde el ámbito político se les criminaliza, pero desde el ámbito sanitario se les psiquiatriza, ¿no? Y entonces tenemos el auge, va un poco por épocas, ¿no? Pero hemos tenido durante unos años un auge del TDAH, del trastorno por déficit de atención, después hemos tenido un auge del trastorno de espectro autista. Bueno, vamos teniendo diversos auges. Es más, en el momento álgido de la potenciación del diagnóstico de TDAH, un personaje de reconocido prestigio y de mucho peso en el mundo de la psiquiatría académica dijo, y además lo publicó en un medio de comunicación, en el periódico La Vanguardia, dijo: el problema del fracaso escolar es un problema psiquiátrico y solamente se podrá resolver psiquiátricamente. Es decir, que si los infants, los niños y los adolescentes aquí en Cataluña no podían asumir sus aprendizajes como se esperaba a partir de los currículums establecidos, era porque no se había tenido en cuenta que la causa de su fracaso era un problema neurobiológico, porque además ya se especificaba que el problema era neurobiológico. No se había podido demostrar, pero se decía que el problema era neurobiológico. Y por tanto, la solución del problema de ese fracaso escolar consistía en la prescripción generalizada de metilfenidato en las diversas modalidades, actualmente ya directamente en las anfetaminas, ¿no? Por tanto, tenemos, ¿no? Claro, entramos ya también dentro de toda esta óptica neoliberal, ¿no? Porque además el TDAH se define en términos de no rendimiento. Alumno que no rinde tal como se podría esperar en función de su edad, ¿no? Hay un no rendimiento, ¿no? Y entonces ese no rendimiento y además esa conducta que perturba el rendimiento del compañero, porque como le va dando golpecitos, no permite que el compañero rinda, ¿no? Entonces tenemos ya una dimensión de productividad y de rendimiento llevada a la escuela, ¿no? Tenemos entonces el discurso neoliberal que baja, ¿no? Se introduce, se filtra sutilmente en la escuela en forma de un supuesto trastorno de causa neurobiológica y de paso se potencian los beneficios de la industria farmacéutica, ¿no? Y ya tenemos la cuadratura, tenemos ya la cuadratura del círculo. Coincido y a ver, me parece interesante lo que traes y te diría, es un efecto de la globalización, porque acá pasó lo mismo y hablamos con colegas de distintos lugares y en todos los países más o menos se replica la misma situación. Yo, una de las cosas que planteaba, ¿no? Cuando se plantea esta cuestión de lo neurobiológico, ¿no? Como la etiología y la causa de este tipo de problemáticas, digo, ¿pero qué nos pasó? ¿De pronto se nos modificó a todos genéticamente, ¿no? el cuerpo de forma tal que de pronto ahora todos los niños tienen este tipo de problemas, o un 60% o un 40%, porque digo, encima las cifras eran como delirantes, ¿no? Pensaba entonces, ¿no? En la juntura entre neoliberalismo y ciencia. Digo, los estragos que puede producir esa doble juntura, que no es solamente el discurso capitalista, sino que es el empalme entre el discurso capitalista y el discurso de la ciencia, cuando se plantea una ciencia deshumanizada, que no es que la ciencia en sí misma es algo malo, digamos. Me parece que el problema es cuando se deja de pensar a la ciencia por fuera de las ciencias humanas, ¿no? Me parece que el asunto ahí hay algo que se desboca, podríamos decir, de alguna manera, y que puede conducir a lo peor. Pensaba, por otro lado, mientras te escuchaba, ¿no? En algo que dice Miguel Tolio, que es también alguien que ha trabajado el tema referido a la medicalización, y él plantea que él dice que en los últimos años incluso se ha pasado de un modelo médico hegemónico a un modelo fármaco hegemónico. Sí. Es decir, el fármaco comanda incluso cómo se determinan ciertos cuadros clínicos, ¿no? Es decir,
casi que nace un fármaco y ahí armamos el síndrome necesario ¿no? Para que la cosa funcione en términos económicos, ¿no? Bueno, por eso yo pensaba también, ¿no? En algunos casos, cómo ciertas presentaciones de los afectos depresivos también pueden ser formas de resistencia al discurso capitalista, al discurso del rendimiento. Como que ahí hay que poder leer también, ¿no? A veces esas variaciones, ¿no? No quedarnos únicamente con la cuestión del fenómeno. Pero sí, coincido, y el tema de la psiquiatrización cada vez más temprana, y pensaba cómo ha ingresado esto a las escuelas, por lo menos. Yo digo que acá tenemos también alguna serie de cuestiones para tener en cuenta. La primera, la posición de muchos analistas al respecto. Y en esto, digo, las escuelas de psicoanálisis tienen que mirarse un poquito para adentro, ¿no? Porque yo he escuchado muchos analistas decir en distintas oportunidades, yo con la escuela no hablo, porque yo me ocupo del sujeto y de lo que pasa dentro del consultorio. ¿Y eso qué hizo? La retirada de los analistas de los espacios públicos hace que los copen otros. Es así, ahí donde queda un área de vacancia, otros discursos advienen. ¿Y qué empezó a pasar? Claro, empezó a pasar que la escuela interpelaba, ¿no? Interpelaba no en el mal sentido, digo, porque la escuela también llama porque a veces no sabe qué diablos hacer con las situaciones que los desbordan, digamos, ¿no? Y se encontraban del otro lado que les decían, bueno, no, yo de eso no me ocupo. Entonces, claro, cuando empieza a meterse cada vez más la teoría cognitivo-conductual por la vía además de que el sujeto del aprendizaje empieza a pensarse como un sujeto puramente neurocognitivo, ¿sí? Cuando cada vez más eso empieza a meterse a las escuelas, eso es un reguero de pólvora, ¿no? Que permitió todo el avance de los diagnósticos de déficit de atención y demás, y del ingreso de la neurología en el campo de la educación. Porque antes, cuando un niño tenía alguna dificultad en la escuela, por lo menos en Argentina, se derivaba en primera instancia a un psicólogo. A lo sumo se le decía vaya al pediatra y el pediatra derivaba a un psicólogo. Hoy en día la primera elección, si va al pediatra, es la derivación a un neurólogo, porque se está pensando un problema de neurodesarrollo o neurocognitivo. Y esto es en parte efecto del discurso capitalista, del anudamiento con la ciencia, y en parte es responsabilidad nuestra de corrernos de determinados lugares de los cuales no deberíamos corrernos, porque espacio ganado, espacio que hay que, ¿no? Digamos, sostener. Por lo menos ese es mi criterio, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Me gustaría participar. No, Carmen, no, por favor. Ahora son los debatientes, ya participarás después, por favor. Sí. Yo pienso que los analistas tenemos que estar en estos espacios, tenemos que estar en las escuelas y tenemos que estar en muchas otras partes, ¿no? Y el hecho de que como analistas podamos entrar en la escuela, podamos observar a los niños, podamos hablar con las familias, podamos hablar con los claustros de docentes, ¿no? Tiene una serie de efectos muy importantes. Tiene efectos en cuanto a calmar las ansiedades y las angustias de los docentes. Recuerdo que hace unos años me pidieron en una escuela que interviniera para aliviar la angustia de todo el claustro. Una angustia que en algunos casos se había convertido en me quiero jubilar. La maestra se quiere jubilar. La maestra tenía 30 años y se quería jubilar, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente en la escuela, me estoy refiriendo a una escuela ordinaria, no un centro de educación especial, había toda una serie de alumnos que tenían ciertamente comportamientos muy perturbadores, ¿no? Pero bueno, había que poder pensar esos comportamientos, había que poder analizarlos, ¿no? Diagnosticarlos en el sentido de decir, vamos a ver qué sentido tiene ese comportamiento en este niño, en ese momento concreto, y a partir de ahí poder reconducir la situación. Me parece que este tipo de intervenciones son fundamentales, porque nosotros, bueno, es verdad que en algún caso, pues sí, yo acabé diciendo, bueno, pues este niño pues habría que medicarlo, pero no inicialmente, sino que primero hay que hablar, hay que analizar, hay que ver
qué posición tiene este niño o esta niña en el grupo clase. Hay que pensar también en qué situación puede estar la familia en aquel momento, ¿no? Y una vez contextualizado todo esto, bueno, ya se toman las decisiones. A lo mejor sí, porque, por ejemplo, había un niño que tenía unos comportamientos muy disruptivos, pues que era un niño esquizofrénico que hacía cosas muy raras, que pegaba a sus compañeras, bueno, hacía cosas pues realmente, o un día se subió a la pared del colegio y se iba a tirar desde lo alto del muro. Bueno, pues evidentemente había que intervenir, ¿no? Porque había una situación de un riesgo importante para este niño. Otro día se fugó, se fue por la carretera, por suerte no lo atropelló ningún coche, pero bueno, todo eso, el hecho de estar ahí, de dar soporte, de calmar las angustias, tuvo una serie de efectos y me parece que como analistas tenemos que estar en esos lugares. No es por hacer propaganda, pero realmente estoy de acuerdo. Si no hubiésemos hecho este trabajo en la escuela, pues prácticamente al cabo de poco tiempo todos los niños de esta escuela estarían medicados, unos con risperidona y otros con metilfenidato y algunos con ambos fármacos a la vez, ¿no? Tal cual. Bueno, Claro, pues pero es pensar los efectos, digo, el discurso analítico, ¿se limita solamente al consultorio? ¿O es posible pensar efectos del discurso analítico en los distintos dispositivos donde un analista puede intervenir? claro, claro. Antes, en el 2008, cuando hubo la crisis económica hecha, o sea, configurada, producida, provocada desde un discurso neoliberal, tuvo una serie de efectos subjetivos y también como analistas hicimos una serie de intervenciones y las intervenciones fueron responsabilizar pero desculpabilizar a los sujetos. ¿Por qué? Porque había muchas personas que habían perdido su puesto de trabajo y que se culpabilizaban a sí mismas de haber perdido ese puesto de trabajo. Entonces se deprimían porque como empresarios de sí mismos, ¿no? como ha conseguido el discurso neoliberal, se sentían fracasados y se sentían culpables, entonces se deprimían. Y no era un problema de serotonina, era un problema de que desde el discurso neoliberal se les señalaba a ellos, ¿no?, como los culpables de haber perdido el puesto de trabajo, cuando, como hemos dicho antes, la crisis económica se desencadenó a partir de una serie de decisiones fatídicas tomadas desde los pisos más altos de la séptima avenida de Nueva York, ¿no? Bueno, pues el efecto que tuvo la intervención nuestra como analistas fue incidir sobre las ideas de suicidio de muchos sujetos, desmedicalizar a muchos de esos sujetos y ayudarles a organizarse como grupo para defender sus intereses, ¿no? Bueno, pues ahí también estábamos como analistas, ¿no? Digamos, en lo social, absolutamente en lo social. Claro, porque además hay que pensar el impacto que tienen las familias cuando eso acontece. Y digo, cuando los padres entran en estas cuestiones, ¿no?, donde quedan efectivamente caídos, por así decir, de los lugares parentales, en el sentido de que no pueden sostenerse siquiera a sí mismos en esos momentos, porque a todos nos puede pasar además, que en algún momento algo de eso nos pueda suceder, no es que nosotros estamos inmunizados sobre, ¿no? Cualquiera de nosotros nos pueden pasar cuestiones de las más diversas. Digo, me parece que es interesante pensar qué toma el relevo, ¿no?, para lo que tiene que ver con los niños y los adolescentes, ¿no? Cómo es necesario una perspectiva de trabajo que pueda pensar, bueno, ¿qué otras redes pueden armarse para que esos niños y esos adolescentes tengan algún soporte, digamos, ¿no? Y algún acompañamiento. Y a veces es la escuela, el grupo de pares, otras familias cercanas, digo, me parece que los psicoanalistas tenemos un montón para decir sobre eso. Y que si nos corremos de cierta cosa demasiado ortodoxa que a veces nos obnubila y nos tapa, digamos, y no nos deja ver, podemos tener además otra circulación y otra incidencia claramente en lo social. Yo no puedo pensar el psicoanálisis por fuera de las instituciones en las que habitamos. Y por eso digo, bueno, ¿no?, desde los que están trabajando en los que se llaman los gabinetes en escuelas primarias y secundarias, los que estamos en la universidad, los que están en las distintas, que hemos pasado por el hospital, y los que están actualmente en el hospital. Digo, nosotros efectivamente permitimos que haya algo que no sea omitido y que tiene que ver con la forma particular de presentación del padecimiento, ¿sí?, que eso no sea obviado, ¿no?
y resistimos de alguna manera, no por supuesto a que un paciente reciba medicación si lo necesita, pero resistimos a la aplicación del para todos lo mismo, ¿no? Claro, Como en claro. una especie de fábrica de hacer chorizos, ¿no? Uno atrás de otro, ¿no? O de wall para ser más elegantes, ¿no? Un ladrillo más en la pared para ser un poco más elegante, más fina, ¿no? Pero digo, me parece que resistimos a algo de eso y que eso es parte del discurso analítico, ¿no? Y que el adolescente cuando pesca eso, se enlaza. El adolescente cuando pesca que eso es genuino, se enlaza. Cuando no entramos con la moralina, cuando no entramos a decirle lo que debería hacer o dejar de hacer, lo que no, cuando efectivamente pesca que hay alguien que lo está escuchando en su padecimiento, bueno, se abre ahí una puerta y una posibilidad de trabajo. Yo no sé cómo andamos de tiempo, Sí, pero... sí llevamos unos 50 minutos de debate. Quería comentar una pequeña cuestión. Carmen Nieto, que quería hablar, me dirijo a ella para decirle, Carmen, de que no lo vamos a hacer con manos levantadas. En todo caso, si queréis intervenir, lo hemos dicho al principio, tal vez aún no te habías incorporado. Los que queráis intervenir, lo solicitáis por chat, por favor. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto? Porque yo lo intento. Te vas al chat y solicitas intervención. Pero no lo veo. Sí, vas al chat. Tienes Sí. el chat Sí, al lado de participantes. Al lado Coge de el cursor, bájalo hacia abajo. Exacto. ¿Chat? El No. chat, entras en el chat y pones quiero hacer una pregunta. ¿Vale? Lo digo para que lo sepas. Bueno, si queréis apurar un poco más o os ¿Ya? parece... Una cosa nomás, no sé si Adelante, Luján. No, Adelante. una cosa que pensaba, porque me pareció que es un ejemplo por ahí muy claro, ¿no? de lo que acontece, ¿no? En la época y con esto de los gadgets y la afectación de los cuerpos, me acordaba de la serie que por ahí la vieron, Ears, que es una serie inglesa, si no me equivoco. Es que es muy interesante porque lo que aparece allí es una serie que plantea, no algo que va a pasar dentro de muchísimos años, creo que es 2030, una cosa así, como si yo les dijera de acá 15 años, ¿no? De acá una cosa así, muy ahí nomás, pero donde sin embargo... Micros, por favor, micros, por favor. Sí, los micros que estén apagados, por favor. Sí, silencia los micros, Ángels. Luján. Nada, sí, ahí está. Y lo que les decía, sí. Joseph se tiene que abrir después el micrófono Josep, también. tienes que abrirlo. Bueno, y la cuestión es cómo aparecen, ¿no? Ciertas cuestiones en relación... La serie es Years and Years, años y años. Es una serie inglesa. Y esto, ¿no? En un momento dado, los padres están preocupados por una de las hijas, tienen 2 hijas mujeres y están preocupados por la hija adolescente que está como muy malhumorada, todo el tiempo enojada, les contesta mal, está todo el tiempo encerrada en el cuarto, todo el tiempo con el teléfono. Y entonces ellos suponen que, dice, bueno, quizás le está pasando algo en relación a la elección sexual, por ahí lo que nos quiere decir es que le gustan las chicas y no se animan, entonces se preparan todo un speech para hablar con ella, ¿no? La citan, le hacen todo un entre. Entonces la piba los escucha, no entiende nada de lo que le están preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que le quieren preguntar? Hasta que en un momento se da cuenta y ella dice, no, yo no tengo ninguna duda en relación a la sexualidad, si me gustan los varones. Dice, yo en realidad el problema que tengo es que no me gusta mi cuerpo, y no solo que no me gusta mi cuerpo, sino que no quiero tener un cuerpo. No quiero tener cuerpo. ¿No? Como que esto era lo que aparecía como en la forma extrema, ¿no? Pensando en la cuestión de lo digital y del efecto, ¿no? De los... quería poder vivir como una entidad sin cuerpo, ¿no? Y es interesante porque, bueno, cuando es un poco más grande, entra en el mercado laboral, en un trabajo que le brinda el Estado, pero el Estado además, si está en ese trabajo, le da la posibilidad de incorporarse aparatos tecnológicos en el cuerpo. Entonces ella se hace incorporar el teléfono celular a su propio cuerpo. Entonces mueve así y llama, ¿no? Y los padres miran como con horror, diciendo, ya ese cuerpo no es nuestro, es del Estado, porque ahora todas las máquinas, ¿no? Incluso como de cierto control, están metidos dentro del cuerpo. Me pareció muy interesante, porque no es algo tan lejano. No, no es algo tan imposible de leer. Bueno,
Sí, bueno, yo no quería iniciar otro tema, pero no sé si nos dará tiempo. Pero simplemente una pincelada, recuperando lo que has comentado tú antes de la clínica del vacío, ¿no? Tenemos clínica del vacío en cuanto, por ejemplo, al tema de las anorexias, pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y es cómo esa clínica del vacío está afectando determinadas modalidades de la psicopatología clásica, básicamente la psicosis, ¿no? Estamos, no sé si tendrás la misma percepción que nosotros, pero yo hace años que no veo, que no escucho un delirio en un adolescente. Escucho el vacío. Escucho el vacío. Hay ese concepto que a algunos les produce un cierto rechazo del concepto de psicosis ordinaria, ¿no? Un poco para designar esa psicosis en adolescentes, ¿no? Pero que no cursan con delirios floridos, ¿no? Y que básicamente el elemento fundamental es la deslivinización, la ausencia de poder conectarse con algo de la vida, ¿no? Tengo varios pacientes, por ejemplo, uno me decía, es que a mí no me interesa nada, es que yo no puedo elegir unos estudios porque elijo hacer un curso y cuando llevo media hora haciendo este curso ya me doy cuenta de que aquello no es lo mío, aquel no es mi lugar, ¿no? Y eso va invadiendo sucesivamente, progresivamente, todos los diversos intentos que hace este sujeto adolescente para poder vincularse con algo, para poder construir algo, ¿no? Pero siempre esa deslibidinización masiva, intrusiva, lo invade constantemente y le impide que pueda construir ningún tipo de proyecto. No hay ninguna metáfora delirante, hay, eso sí, determinados momentos en los que hay como pequeños momentos paranoides, pero sin que haya una metáfora delirante que reordene la vida de este sujeto, que le recoloque en el mundo, a veces con otra identidad, con otra misión en lo social, ¿no? Pero bueno, el sujeto queda ahí, bien ubicadito, ¿no? Y con eso va haciendo más o menos como puede, pero va haciendo, ¿no? Esa clínica de ese vacío llevado al campo de la psicosis nos plantea problemas, digamos, sobreañadidos, ¿no? Porque cómo incidir, ¿no? A mí lo que se me ocurre en estos casos es intentar ver qué es lo que ha quedado preservado de la psicosis, qué es lo que se mantiene todavía mínimamente vivo, ¿no? Y recordaba a un paciente que para él lo que queda preservado es justamente la crítica de la sociedad capitalista. Pero claro, no de una forma organizada, no de una forma capitalista. Él dice que tiene conversaciones filosóficas con otros adolescentes, ¿no? Y un poco por ahí estoy intentando, ¿no? ver de qué forma puede construir algún tipo de suplencia, ¿no? Pero justamente por la crítica al sistema capitalista, ¿no? No sé si tú tienes la misma percepción. Sí, sí, pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver sobre todo con los adolescentes, ¿no? Si esa prevalencia de la presentación por la vía del vacío no tiene que ver también con que, digamos, ha habido un arrasamiento incluso, ¿no? Del modo de leer, lo que puede tener que ver con la psicosis misma en las infancias. Digo, a mí me parece que hay un efecto de lo que ha tenido que ver con el arrasamiento que produce el autismo, porque cuando hablamos de TGD, lo que ha quedado, digamos, ¿no? como en primer plano, es el efecto donde el autismo parece haber relevado todas las otras categorías que se podrían haber pensado en relación a las problemáticas de la infancia, ¿sí? Es como si hubiese, ¿no? pasado un tamiz y de pronto todos autistas. Y pensaba si no hay una solidaridad entre ese todos autistas de la infancia, ¿no? y estas psicosis más vaciadas de significaciones, por así decirlo, ¿no? de la adolescencia. Y me parece que son efectos del vaciamiento de los discursos que produce el discurso capitalista. Porque el discurso capitalista se plantea como un uno, Exacto, donde no hay lugar sí. para todas esas, ¿no? Todos esos otros dos, si quisiéramos, ¿no?
desde el discurso religioso o los discursos políticos, qué sé yo, que son los elementos de los cuales se puede nutrir, ¿no?, el delirio, por decirlo de alguna manera. Exacto. Pensaba que la hegemonía, lo que quizás podríamos por ahí es un delirio, ¿no? Pero bueno, capaz que lo compartimos entre todos y es un delirio compartido, pero digo, por ahí ese empuje a un S1, ¿no?, empuja más a la línea de la iteración de un S1 y no la constitución de un delirio que, quiera sí o no, implica un S1 que llama de alguna manera a un S2. Exacto. ¿No? Pensaba. Me parece muy sugerente esta idea y la comparto totalmente. Es cierto, ¿no? Con ese concepto tan funesto que es el trastorno de espectro autista se ha arrasado con todo lo demás. Es decir, no hay psicosis en la infancia, no hay psicosis en la adolescencia, ¿no? Hay el trastorno de espectro autista, ¿no?, que es una decisión que han tomado los redactores del DSM-5 y que supone una supuesta homogeneización, ¿no?, de toda la clínica, digamos, grave, ¿no?, de la infancia y de la adolescencia, ¿no?, pero que luego, obviamente, digamos, promueve, por ejemplo, la elaboración de guías, ¿no?, para el trastorno espectro autista, pero oiga, lo que puede ser interesante o puede ser beneficioso para un autista kanneriano no lo será para un psicótico paranoico, porque son situaciones totalmente diferentes. Es decir, no, es como comparar peras con manzanas, ¿no? Son situaciones diferentes, ¿no? Pero sí, es ciertamente, hay un discurso homogeneizador que arrasa con todo y dice, bueno, pues ahora a todo eso lo vamos a llamar trastorno de espectro autista. Vale, pues bueno, pues arrasamos con todo y a ver qué pasa, ¿no? Es que se trata de empobrecimientos de lectura, justamente. Entonces digo, ¿por qué no pasaría en el campo de la psicosis también algo de esto? Sí, sí. Bueno, Luján y Josep, llevamos todo el debate. Bueno, hay comentarios en el chat, la gente está como muy agradecida de vuestro debate, que está siendo muy, muy interesante. Pero si os parece bien, vamos a abrir el turno de preguntas, a ver las personas que quieran intervenir. Me repito, la gente que quiere intervenir, que lo anote en el chat. Su intención Ángeles, yo lo he anotado en el chat. No sé. Perfecto, no te preocupes. Vale. Si lo has anotado, Matilde Pellegrí, que es la que va a llevar el tema, ella ya lo tiene en cuenta. Carmen, gracias por tu gesto. Bueno, Matilde, tú dirás a las personas. Primero Carmen Nieto. Vale, Carmen, pues adelante, pregunta. A ver, mirad, me ha parecido, o sea, os agradezco a los dos, tanto a Luján como a Josep, vuestra intervención. Me habéis emocionado, me habéis encendido, me habéis dado, o sea, la mecha que se me estaba apagando, me la habéis vuelto a encender y os doy las gracias. Y entonces, dicho esto, paso a comentar. No puedo, es que me vais a perdonar los colegas que me conocéis en España, pero no puedo dejar de comentarlo. Yo tengo una hija con necesidades especiales por la que he tenido que luchar un montón. Y entre otras cosas, para seguir luchando por ella, me hice perito judicial, ¿vale? Porque yo quería saber qué se cocía dentro de lo que hablaban de mi hija, porque yo no podía participar, no podía intervenir. Digo, yo entro en los juzgados como una señora, como perito judicial, y ya empecé a entender. Y eso lo extendí a más niños. Entonces, yo antes de la pandemia he trabajado mucho haciendo peritajes judiciales para niños desahuciados. Desahuciados, que los colegios decían, este niño no vale para nada, este niño no le va a aportar nada al capitalismo, no va a ser un trabajador en el futuro, luego le desterramos ya, muy jovencito, sin derecho a la infancia y a la vida. ¿Pero qué me ha ocurrido en la pandemia? Que estoy perpleja, que me han entrado peritajes de padres a los que se les ha convocado en el colegio para decirles que sus hijos son superdotados. ¿Lo pilláis? Y esos padres no querían que sus hijos fueran llevados al destino de colegios de niños superdotados, porque es tan segregativo y tan discriminativo como llamarte discapacitado.
sea, padres muy inteligentes, o sea, muy avivados, que decían, hostia, que no aguantan a mi hijo y le están ya, como no le pueden decir que tiene ninguna dificultad médica, ni tiene ningún historial, ningún informe de valoración, me lo han colocado de superdotado, para quitárselo de encima. ¿Y cuál sería? ¿Tienes alguna pregunta tal vez? Sí. Vale. No, no es una pregunta, es una reflexión, porque es lo que están haciendo Luján y Josep. O sea, yo Muy no bien. puedo ir por una pregunta por encima de dos personas que han hecho unas intervenciones muy pertinentes. Es una reflexión. Tenemos que seguir luchando. Yo en Argentina he visto cómo, desgraciadamente, no sé cómo estará ahora, pero tomándome un café con una media luna en un restaurante, venía una madre con una niña que había tenido hemorragia intraventricular a pedir limosna. Yo espero que todo esto en Argentina, gracias a profesionales como vosotros, se esté solventando, vaya cambiando. Y en España no es muy diferente. No te piden limosna, pero te segregan al hijo desde que es pequeñito, ¿no? Y dices tú, hostia, si el niño tiene que quedar tutelado, pues ya llegará el momento, pero dejarle ser niño, infante, disfrutar y que viva la vida. Y cuando llegue el momento, si tiene que ser tutelado, entonces, a lo que voy, no es una pregunta, es una reflexión, es una aportación. El capitalismo feroz que vivimos ahora y que lo vamos a seguir viviendo si no aprendemos de la pandemia, lo que dice desde que los niños tienen 3 años, ya sean superdotados o discapacitados, ¿este niño le voy a poder contratar en mi restaurante? ¿Sí o no? ¿Este niño le voy a poder contratar en mi taller? ¿Sí o no? ¿Me va a aportar algo económicamente? No, pues ya con 3 años se discapacita con un informe de valoración. Y esto es lo que tenemos que intentar cambiar. Esos informes de valoración son... Sí, Carmen. Vale, ya está. Hay otras palabras pedidas ahora, por favor. Vale, Matilde, ya Vamos, está. sí, voy a sugerir que las personas que quieran hablar, que hagan la pregunta, que no se extiendan, porque si no, no vamos a tener tiempo para todos. Gracias. Sí, bueno, ahora ha pedido la intervención, no hay nombre, hay Huawei P30. Soy yo, Matilde. Vale. Rusé, vale. No te dé vergüenza. Ya os he dicho que Rusé. Es lo que hace el capitalismo, ahí está. Bueno, nada, lanzo que no me quiero enrollar. Agradeceros a los dos porque me parece que el campo que habéis abierto, deciros solo que en la mayoría de temas estoy de acuerdo, me parece muy pertinente todo lo que habéis planteado uno y el otro, y también deciros a todos que también comparto esta cuestión de la clínica del vacío, digamos. Me parece en estos momentos, cuando antes hablaba de la cuarta ola que se está diciendo aquí, ¿no?, en España, tiene que ver justamente con esto que habéis planteado, especialmente tú, Luján, que has empezado con los intentos autolíticos, las autolesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no me enrollo más porque de lo que habéis planteado, la posición de los psicoanalistas. Me parece, bueno, yo lo practico porque mi ejercicio profesional es como psicoanalista en consulta privada y a la vez en un centro de salud mental infantil y juvenil. Me parece que cuantos más psicoanalistas vuelvan a las instituciones públicas, no solo los centros de salud mental, me parece que es muy pertinente. Bueno, eso es lo que yo entiendo también por psicoanálisis en extensión. Y me callo para no enrollarme más. Gracias a los dos. Bueno, ahora Andrés Fernández, puedes. Hola. Bueno, agradeceros mucho vuestras intervenciones. La verdad es que, bueno, como algunos sabéis, yo estoy a caballo entre la educación y el psicoanálisis. Entonces, una cosa que me ha interesado mucho, sobre todo lo que ha empezado Luján, cuando ha hablado de la situación, bueno, algo así como la situación socioeconómica, la responsabilidad del sujeto. Y es cierto que en la época actual el sujeto, lo que podríamos decir la decisión del sujeto,
no es bien en esta situación, pero como que el sujeto muchas veces no puede cambiar la situación económica de donde parte, ¿no? Es muy difícil. Y analizabas muy bien el momento actual con el momento de, por ejemplo, mi generación, donde teníamos más posibilidades desde la enseñanza pública, poder llegar, y yo coincido, o sea, mi abuelo era analfabeto, que había mucho, y ahora parece como que el sistema neoliberal encaja mucho más a los sujetos dentro de su estatus social y de aquí no se puede mover. Sí, uno se puede enriquecer haciendo según qué cosas en la televisión o siendo futbolista, pero hay una cuestión ahí, ¿no? Y esto enmarca, y lo ligo un poco con lo que decía Josep del TDAH, ¿no? Como que algo que en las escuelas se intenta, el niño que molesta, pues hay que pararlo, pero muchas veces yo estoy viendo alumnos que están medicados que verdaderamente se quedan totalmente que no quieren hacer nada, o sea, pasan de un extremo al otro, con lo cual la medicación no está teniendo un efecto. Dices, sí, va a ser mejor porque se podrá concentrar, podrá trabajar, no es así. Y en cuanto a la medicación, el otro día veía una niña que, bueno, pues tenía problemas personales, bueno, tiene una historia muy complicada, donde ya estaba medicada por un psiquiatra del CESMIC, que es el Centro de Salud Mental Infanto Juvenil, aquí en España o en Cataluña, donde directamente ya le han dado Prozac y un ansiolítico, con lo cual el otro día llegaba simplemente a clase, no podía ni hablar, o sea, estaba totalmente dopada. Sin, como decíais, sin que pudiera hablar, ¿no? Sin que ella, o sea, se pasa directamente a la medicación antes de que se pueda trabajar lo que es digamos, este aspecto de la palabra, ¿no? Sí. Quería agradecer porque me parecía muy interesante esto que planteabais como dentro de este marco neoliberal donde, bueno, está claro que no podemos... ¿Queréis decir algo, Luján o Josep, sobre sí, los colegios? Me resonaba todo lo que fueron diciendo y pensaba en relación al tema de lo escolar, ¿no? Justamente, cómo el tema del dominamiento de los cuerpos sigue siendo todo el tiempo una prioridad, ¿no? Y pensaba por otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que enciende un deseo? ¿No? Porque digo, la pregunta en última instancia es, ¿no? ¿Qué puede propiciar que algo de un deseo pueda advenir, ¿no? Nada, eso se me ocurría y bueno, y sí, la medicalización, bueno, la vemos, sobre todo el tema de los antidepresivos es una moneda bastante corriente, digamos. Durante mucho tiempo fue más que nada la medicación, como decía Joseph, en relación a los ADD, digamos, pero los antidepresivos también han entrado a correr, y no solo en los adolescentes, sino en niños muy pequeñitos. Digo, ¿no? Se empieza a escuchar que a los 2 o 3 años se los medica también. Sí, y no solo los antidepresivos. Hay también un auge cada vez mayor de la utilización de antipsicóticos, ¿no? Pero antipsicóticos prescritos no porque el niño o la niña sufran algún tipo de proceso psicótico, sino porque es una forma de sedarlos, es una forma de doblegarlos, ¿no? Se están tratando muchos trastornos de conducta con antipsicóticos, muchísimos. Muchísimos, ¿no? Mucho. Con Risperdal, fundamentalmente, ¿no? Es decir, Risperdal es uno de los que más por lo menos acá. O sea, sí, aquí está ocurriendo. Y antes, cuando he hablado de la combinación de un antipsicótico con el metilfenidato, bueno, es la cosa todavía más perversa, ¿no? Porque entonces tenemos un niño que como consecuencia de su supuesto déficit de atención se le da metilfenidato, pero como va dando la tabarra, entre comillas, y va siendo agresivo y tal, entonces se le da risperidona. Y tenemos metilfenidato por un lado, risperidona por otro, pero después, al cabo de unos años, vemos que algunos de estos niños en realidad son psicóticos. Pero son psicóticos que no pueden delirar, y aquí añadiría otra hipótesis a lo que tú planteabas, Luján, en el sentido de que esos fármacos administrados de una forma tan precoz quitan recursos mentales al sujeto para que pueda hacer cosas con su problema. Esa es mi hipótesis, ¿no? Es decir, es una variable que antes no estaba. Yo empecé a hacer psiquiatría infantil hace 30 años y hace 30 años
veíamos a niños que deliraban, ¿no? Y que deliraban muy bien y que esos delirios les servían, ¿no? Pero claro, hace 30 años no había una utilización masiva ni del metilfenidato ni de la risperidona, es decir, no se arrasaba a los niños con esos fármacos, pero ahora se están utilizando de una forma tan generalizada que mi hipótesis es que eso también tiene efectos a la hora de disminuir, de rescindir los recursos mentales para hacer frente a determinado tipo de procesos. Es una hipótesis, ¿eh? No, está muy bien. Sí, probable. Ana Gasull, ahora puedes intervenir. Hola. Bueno, agradecer lo que habéis dicho, que además habéis puesto tantos matices que bueno, que no es fácil decir algo, ¿no? Contribuir. Yo he leído al principio alguien que ha escrito en el chat que decía que la adolescencia es también un despertar, ¿no? Estamos en despertar de la primavera. Y pensaba, ¿no?, en la cuestión de la responsabilidad. Efectivamente, la responsabilidad es no toda y estamos todos muy afectados, ¿no?, por el neoliberalismo, la cada vez más galopante y rápida, ¿no?, desmantelamiento de la clase media. Bueno, también han escrito algunos compañeros de Venezuela que lo de Venezuela es que es terrorífico, ¿no? Y pensaba, ¿cómo ayudarles a hacer ellos también con su época, ¿no? Incluso entrar en política, ¿no? Porque es que es muy grave todo lo que está pasando. Entonces, pues hay que ayudarles a no tirar la toalla. Pensaba en un caso de un chico de 10 años que está enganchadísimo a los juegos online, como tantísimos, y como estamos todos enganchados a los gadgets, ¿no? Yo tenía ¿cómo se llama esto? Un Lego de construcción de motos con unas piezas minusculísimas y lo puse a construir una moto. La construyó y al final le faltaba una pieza que no encontraba. Y cuando la encontró, dijo, no hay que tirar la toalla. Me pareció fantástico. Y luego, por otro lado, también decir que yo nunca en mi vida había hablado tanto con las escuelas como ahora. O sea, hubo una época, ¿no?, que los analistas estábamos más con esto de ¿no?, lo que pasa en la consulta, bueno, hace muchos años de esto. Pero ahora, además con el Zoom, y con lo que ha dicho Josep también, que están muy angustiados. Y además ahora hay la idea de que se han de ocupar de lo emocional. Y lo emocional es, por ejemplo, pues decirle a una niña que ha sufrido abusos que a la hora del patio se vaya a coger una almohada y así ¿no?, la tire contra el suelo para sacar su rabia. Y esto lo he escuchado en varias veces últimamente, o sea que estará de moda, ¿no? Y luego, por otra parte, nuestra posición en cuanto a que todos los niños tienen TDA, todos los que tienen problemas tienen o TDA o autismo o son superdotados. Entonces, posicionarnos y argumentar, por supuesto, y decir que no y que no, me parece que esto es lo que nos toca hacer ahora, ¿no? Bueno, es lo que se me ha ocurrido a raíz de escucharos. Sí, bueno, por eso la idea, no queríamos transmitir una cuestión desvitalizante, sino todo lo contrario, digamos, ¿no? Sino que hay que poder leer las coordenadas para poder relanzar, pero digo, sin desconocer cuáles son las coordenadas, ¿no? Claro. Así que bueno, ahora tenemos Ángels, ¿no? Ángels. He pedido la palabra. Sí, ha pedido. Sí. Bueno, esto que estaba comentando Ana Gasull, ¿no?, que me parece importante, ¿no?, todo ese trabajo que hemos hecho los analistas, que hemos trabajado con niños y adolescentes, que hemos visitado las escuelas. Yo pienso aquí ha sido como muy fuerte, muy importante. Ya que tú, Luján, comentabas que en Argentina esto cada vez más se va como retrayendo, ¿no? Yo también lo considero realmente fundamental,
poder, digamos, atender a la escuela en el caso que lo pidan, ¿no? Por descontar. Yo te quería hacer también una pregunta a ti, Luján, porque has hecho un comentario en relación a cuando hablábamos del TDAH y de los niños, que lo has planteado, que me ha parecido realmente muy interesante y yo nunca lo había pensado con los años que llevo trabajando con niños, como la resistencia al discurso capitalista, ¿no? Y me parece, si podías decir algo más, cuando tú planteas esta cuestión del TDAH, ¿no? Como de los niños como una resistencia a ese discurso. Si puedes decir alguna cosa más, ¿no? Sí, yo lo pensé fundamentalmente, digo, puede ser en relación al déficit de atención y a ciertas presentaciones, entre comillas, depresivas, ¿no? Porque pensaba, ahí donde el capitalismo empuja a que tenemos que ser sujetos productivos, ¿no? Muchas veces la respuesta es una operación de sustracción a ese discurso, digo, porque no necesariamente, digo, los discursos atrapan cuerpos, pero no necesariamente todos los cuerpos se dejan atrapar de la misma manera, ¿sí? Y me parece que ahí es importante poder leer, ¿no? Como ese límite o ese margen de libertad, ¿no? Que no hay que omitir. Me acordaba del ejemplo de un niñito, porque digo, ¿no? Cómo el discurso de la época empuja a algo de esto, ¿no? Donde los padres además están preocupados por esto de que a los hijos les vaya bien en la escuela, para que luego sean exitosos en la vida, digamos, ¿no? Y esta cosa de que el éxito tiene que empezar desde el jardín de infantes. Si a los 2 años no pudo pegar, no sé, la hojita en donde iba, ya es una catástrofe, ¿no? O si el compañero al segundo mes del primer grado ya logró escribir el nombre y el de ellos está a la mitad del año y todavía no lo pudo hacer, es una catástrofe. Entonces, en esa lógica además se empieza a armar no sé cómo está allá, pero digo, acá hay escuelas que tienen turnos de 4 horas y escuelas que tienen turnos de 8 horas, digamos. Sobre todo hay en lo que tiene que ver, en muchos casos, con las escuelas privadas, hay escuelas estatales que también tienen doble jornada, pero hay una idea, ¿no? De ciertas escuelas privadas, bilingües, en algunos lugares hasta con 3 idiomas, por ejemplo, ¿no? Donde el niño pasa desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y que después cuando salen incluso tienen que hacer tarea. Entonces me acuerdo un ejemplo, ¿no? Unos papás que habían, y donde lo que aparece es, en la época, ¿no? Un discurso de que, bueno, se tiene que acostumbrar a estar 8 horas porque después va a tener que estar 8 horas en un trabajo. Y yo me pregunto, ¿por qué un chico se tiene que acostumbrar a estar 8 horas? Porque cuando sea grande va a tener que estar 8 horas en un trabajo. ¿Cuál es esa lógica? Si nosotros íbamos 4 horas a la escuela y después nos acostumbramos a trabajar 14, porque no nos alcanza para vivir, digamos. Y lo hicimos, digamos. No va de suyo que un chico tenga que estar 8 horas para entender eso. Y me acordaba de un niñito, ¿no? Que lo he contado en varias oportunidades porque lo habían traído a consulta porque supuestamente tenía un déficit de atención. Yo lo que rápidamente pesco, ¿no? Jugábamos a las cartas. Es cierto que había momentos que se distraía, pero yo empiezo a jugar con eso, ¿no? En que en esa distracción él se perdía de algo, ¿no? Y rápidamente eso cede. Y entonces un día él me dice que él viene, sí, a verme porque esto de que se distrae en la escuela. Y yo le digo, bueno, pero ¿y vos por qué te pasa en la escuela? ¿Vos qué te parece que es lo que te pasa? Y él me dice, iba a una escuela de estas, ¿no? De 3 idiomas, toda esta historia. Y entonces me mira y me dice, lo que pasa es que yo cuando estoy en el aula, dice, a la tarde sobre todo, dice, yo miro por la ventana y veo que entra el sol. Y pienso, qué lindo sería ser libre. Ajá. ¿No? Digo, entonces, ahí es una respuesta del sujeto, ¿no? Sí. A un imperativo de la época. Tiene que ver con que tenga un déficit de no sé qué. A eso. Lo has respondido perfectamente. Sí. Sí. Tengo otra vez que ha pedido la palabra Carmen Nieto. ¿Carmen? Sí, estoy aquí. Lo que pasa que según ha ido transcurriendo la charla, es que han dicho muchas cosas de las que yo quería decir, porque, a ver, es que de verdad que tengo muchas preguntas, pero como trabajo intensamente en este mundo, tengo también muchas ganas de intervenir, ¿vale? Pero todo lo que habéis ido diciendo es que es tan coherente, tan en su sitio, que nada, solo decir que me ha sorprendido que en la pandemia me hayan entrado peritajes de niños superdotados que los padres no estaban de acuerdo con que se les
designarse como niños superdotados. O sea, menudos padres tienen esos niños, que yo digo, alabado sea el Señor, que por fin aparecen padres así. Porque el problema del que estamos hablando, de niños que se les manda a medicar rápidamente, al menos en España, Luján, al menos en España, es que hubo una época donde los maestros se manifestaron en masa diciendo que podía ser maestro un licenciado, un arquitecto, en fin, que cualquiera podía ser maestro y que maestro solo era el que hacía la carrera de maestro, que duraba 4 años en aquella época, ahora son 3. Y entonces el gobernante que gobernaba en España en ese momento, que era liberal, era Felipe González, les concedió, después de esas manifestaciones, el derecho que ellos pedían, pero sin exigirles nada a cambio. No les exigió ninguna formación. Y entonces tenemos una isla pedagógica, que es la de la infancia, la época que los psicoanalistas sabemos que es la más delicada de un sujeto de cara a su futuro, liderada por gente muy poco formada, pero que se han atrincherado y han hecho un fuerte donde no puede entrar nadie, poniendo normas muchas veces arbitrarias. Y a veces sale de una maestra, no de alguien que esté más formado, de una maestra que diga, esta niña tiene TDAH, tiene que venir el equipo de valoración, ¿vale? O sea, es una maestra que no soporta a una niña en su clase porque no sabe cómo abordar ese caso, quien enciende la mecha. Carmen, perdona. Sí, Matilde, pero creo que ¿tienes una pregunta? Sí. Perdona, sí, pero... Voy a ello. Luján y Josep, ¿qué se puede hacer para frenar que esta catástrofe con la infancia, que procede de gente muy poco preparada, se frene? Porque no estamos hablando de expertos. Luego sí, aparecen los grupos de valoración que se presentan como expertos objetivos, pero bueno, eso, pero el principio es gente muy poco preparada, pero muy blindada por la legislación. ¿Qué podríamos hacer, al menos en España? Esta es mi pregunta. ¿Podéis responder? Por ahí yo se puede responder, porque en España no sabría qué decir. A mí lo que, Carmen, lo primero que se me ocurre es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es nuestra presencia en los centros. Nuestra presencia en los centros permite modular esas angustias, permite poder establecer un marco de conversación permanente con los claustros de profesores, permite poder analizar los problemas sin necesidad de psiquiatrizarlos, sin necesidad de etiquetarlos de infradotados o superdotados, ¿no? Hemos tenido en la unidad médico-educativa en la que yo trabajé unos años, pues venían niños que habían sido etiquetados de superdotados, pero eran en realidad niños psicóticos que habían tenido problemas importantes en la escuela, y la escuela no había sabido interpretar esas conductas, ¿no? Si nosotros tenemos la capacidad de poder entrar en los centros escolares, también si nos dejan, claro, no siempre nos dejan, ¿no? Pero aquellos centros en los que nos permiten entrar, que nos permiten hablar con los profesores, hablar con el claustro de docentes, ¿no? Comentar las dificultades que se encuentran con el trato a determinados niños, ¿no? Y también un poco, se me ocurre ahora, poder modular cada vez mayor nivel de exigencia que desde el discurso neoliberal se hace a la escuela. La escuela ahora también tiene que ser gestora de emociones, ¿no? A mí es un término que me irrita. Pues vamos a montar una gestoría ahora. En lugar de escuelas vamos a montar gestorías para que gestionen emociones, ¿no? Bueno, pues no, vamos a plantear otra manera de poder escuchar a esos niños, de poder escuchar a esas familias, pero también de poder escuchar el malestar, el sentimiento de frustración,
la vivencia de abdicación, ¿no?, de algunos docentes que ya no pueden más, ¿no? Yo por eso he puesto aquel ejemplo, ¿no?, de una intervención que tuve en un centro escolar que ya estaba entrando en barrena, ¿no?, que había entrado en barrena, en el cual ya una serie de docentes estaban en crisis, ya tomando antidepresivos o pensando en cómo iba a ser su jubilación, ¿no? Y en cambio era gente muy joven, ¿no?, pero que se encontraba, ciertamente no habían sido formados, ¿no?, pero si nosotros somos capaces, ¿no?, de entrar, de poderlos escuchar y de construir un espacio de conversación permanente, me parece que podemos hacer un buen trabajo, me parece. Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Luján? No, justamente eso. Yo no coincido totalmente con lo que decía Joseph recién. Yo tengo una política de puertas abiertas. Digo, quiero decir, a mí me invitan a ir a una escuela, voy, me invitan a un hospital, voy, me invitan, voy, digamos, ¿no? Porque digo, me parece que no nos podemos rehusar, que cuando nos rehusamos, bueno, perdemos todos, digo, perdemos desde, ¿no?, desde nuestra posición política, ¿no?, porque digo, tiene que haber una política del psicoanálisis que no tiene que ver, ¿no?, con la posición política partidaria de cada uno, sino con una ética, ¿no? Y nada, me parece eso. Yo acuerdo e insisto, me parece que la idea es poder pensar cómo el discurso analítico puede ser un operador válido para pensar y para propiciar intervenciones en equipos interdisciplinarios. Y que y que una cosa esencial, ¿no? El discurso lacañoso nos lo guardamos para cuando conversamos entre lacanianos. Cuando vamos a hablar en la escuela, no le vamos a explicar el otro con mayúscula y no sé qué, sino que tratamos de escuchar lo que está pasando allí, como hacemos en la clínica. A los pacientes no les explicamos, o a los analizantes no les explicamos la teoría, ¿sí? No. Bueno, cuando vamos a las instituciones también tenemos que tener ese resguardo de poder, de poder escuchar la lengua del otro, me sale decirlo así, y a partir de la lengua del otro poder propiciar intervenciones que puedan ser escuchadas, para no quedarnos además hablando solo. Perdóname un momentito, eso es... No, Carmen, Carmen, por favor. ahí... Carmen. Un momentito. No, Carmen, por favor, hay unas palabras dadas. Carmen, tenemos poco tiempo. Carmen, por favor. Y hay otras... Vale. Bueno, mira... Luján, tú has dicho al principio de tu intervención el discurso cognitivo-conductual que impera. Entonces, podemos intervenir en el psicoanálisis guardando Lacan muy poquito a poco, ¿vale? ¿Qué hacer con ese discurso cognitivo-conductual que se ha apoderado de la valoración de los niños? Nada, No, bueno, Carmen, me voy, que tengo que atender a mi hija, no os preocupéis, si estoy aquí en el tiempo. Bueno, tenemos dos todavía intervenciones. Bueno, una sería yo misma y la otra es de Rousset. De acuerdo. Tenemos estas dos y luego yo quería leeros antes de intervenir nosotras dos, porque no hay una persona que ha dicho: en esta época me encuentro con más resistencias al despertar. Y otra que dice: ¿no pensáis que la responsabilidad es del individuo, pero no del sujeto? Estas serían dos preguntas, ¿no?, para vosotros. Entonces, si queréis, yo digo lo que tenía yo pensado para preguntar. Más que nada me ha hecho pensar en que nosotros tuvimos una reunión previa antes de hacer con Luján y con Josep. Entonces hay un tema que quizás no ha salido, pero que creo que es muy importante, que es la sexualidad del adolescente, ¿no? La cuestión, digamos, del sexo. Ahora también en la época capitalista hay la disforia de sexo. En vez del TDAH y todo eso también está apareciendo con las nuevas identidades esto de hacer un diagnóstico de disforia de sexo, que pienso que ya ha empezado y va a continuar, lo tenemos ahí. Y que la entrada de muchos adolescentes en el sexo es
por la pornografía, que ya incluso hay niños de 8 años que ya, digamos, su educación sexual es esa. O sea, pensé, no, esa era mi, más o menos, y ahora Rusé, como para que puedas tú. Sí, Matilde, ya seré breve también. Yo también pensaba en lo que acabas de decir, pero me voy a centrar brevemente, ¿no?, en lo que decía Josep ahora y también ella, ¿no? Dos cuestiones. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, ahora el Servicio Catalán de la Salud está dando programas de adolescencias en riesgo, que se dice. Entonces, sin entrar a analizar eso, de las adolescencias en riesgo, ¿cómo hemos implementado nosotros este programa? Pues a través de algo muy parecido a lo que decía Josep, personándonos en los institutos de secundaria, conversación entre adolescentes, conversación con los maestros, intervención en el claustro. ¿Vale? Y todo esto es un trabajo productivo, digamos. Y la segunda cuestión, añadir a lo que decías, Luján, que con esto de la presencia, ¿no?, de los analistas y que tú vas donde te llaman, creo que es muy importante la cuestión que tú destacabas de los equipos multidisciplinares. Y creo que los psicoanalistas, no como en otras épocas, ahora se trata de que nos situemos como uno más, no como pasaba hace unos años, que un psicoanalista que intervenía en determinadas instituciones se colocaba casi como un +1. Me parece que hay que situarse como uno más. Ya está, gracias. Absolutamente de acuerdo. Claro. Igualmente, que sí. nosotros no tenemos el saber, y es impresionante lo que se logra, por ejemplo, en la articulación con trabajo social, por ejemplo, digo. Efectivamente. Un campo disciplinar con los que podemos trabajar como muy bien y donde aprender mucho, digamos, ¿no?, de otras perspectivas, claro que sí, absolutamente. Digo una cosita chiquita en relación a la pregunta por la responsabilidad, ¿no? La frase de Lacan, si yo no me equivoco, es de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. De nuestra posición de sujetos, es decir, ¿no?, de la posición que tomamos respecto de lo que nos ha acontecido. De eso somos responsables, no de lo que nos ha sucedido. ¿Sí? Y ahí hay una distancia que no debe ser omitida, ¿no? Porque sí tenemos las situaciones también burdas, hablando de la sexualidad y de esas cuestiones, ¿no?, de las cosas que se han escuchado por ahí, situaciones de violación, donde la pregunta es si gozó o no gozó. Tenemos ese tipo de preguntas, ¿no?, que dan ganas de, bueno, no sé, abofetear a más de uno cuando sale ese tipo de planteo. Entonces digo, me parece que, ¿no?, la posición del sujeto, ¿no?, respecto de, bueno, si después de eso alguien queda absolutamente arrasado o no, bueno, sí, podemos leer algo de la responsabilidad, pero también hay que leer por qué experiencia el otro ha tenido que pasar. Porque si no, digo, es como la deshumanización a la enésima potencia, ¿no? Y en todo caso ver cómo en una práctica el haber pasado por una experiencia deshumanizante puede propiciar, ¿no?, puede un análisis propiciar algún trabajo otro sobre eso, ¿no? Bueno, eso se me ocurría. Y ahora, bueno, le doy la palabra a Joseph y después volvemos. Sí, totalmente de acuerdo. En relación a lo que comentabas ahora, Matilde, sobre la disforia de sexo, ¿no?, como analistas, nosotros pensamos o consideramos que la sexualidad es traumática, ¿no?, es decir, es un trauma. El problema es que, es lo que hemos comentado antes, ¿no?, desde el discurso neoliberal se intenta psiquiatrizar cualquier tipo de malestar, cualquier tipo de malestar. Es decir, se intenta psiquiatrizar el duelo, se intenta psiquiatrizar cualquier cosa hay que psiquiatrizarla, porque psiquiatrizarla quiere decir que ya entra en protocolo, y cuando entra en protocolo ya entra el fármaco, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es decir, se construye o se inventa una enfermedad o un trastorno, se elabora un protocolo y este protocolo produce unos beneficios, lo digo así, produce unos beneficios, ahí hay unas plusvalías, ¿no? Bueno, la disforia. Yo estaba recordando ahora cuando decías esto de la disforia de sexo, que cuando se empezó a redactar el DSM-5,
ya se inventaron nuevos trastornos, nuevos constructos, ¿no? Se hicieron nuevas nominaciones y hubo un intento de introducir el trastorno de hipersexualidad. Y ese trastorno de hipersexualidad, digamos, el inductor fue Michael Douglas, ¿no? Michael Douglas, que tuvo que ingresar en una clínica para adictos al sexo, ¿no? Bueno, finalmente esa tontería de la hipersexualidad quedó arrinconada, pero aparecieron otros trastornos, otros supuestos trastornos como la disforia de sexo o otras disforias, ¿no? Fijaos que el término disforia da entrada a muchos malestares, ¿no? Es decir, a la que tienes un poco de malestar ya estás en plena disforia, ¿no? Y por lo tanto ya tienes una categoría diagnóstica. Si tienes esa categoría diagnóstica ya eres susceptible o tributario de un protocolo, y ese protocolo produce unos beneficios porque muchas veces actualmente ese protocolo está asociado a un tratamiento farmacológico y a otros tipos de intervenciones psicoterapéuticas breves, ¿no? Un poco esa es la reflexión que me sugería tu intervención, Matilde. Bueno, son las 8, bueno, aquí en Cataluña, bueno, en España, son las 8:45 minutos. No sé si queda alguna pregunta pendiente. No, no tenemos por ahora ninguna más. ¿Queréis, para finalizar, Luján y Josep, añadir alguna cosa más? Muy cortito en relación a lo que planteaba Matilde de las sexualidades, que me parece que hay algo que sí tenemos que resaltar, es que hay una variación en la presentación, por lo menos de los adolescentes, en lo que tenía que ver con las asunciones, me parece, de la posición sexuada, ¿no? ¿Qué es esta diferencia con otros momentos, donde hoy en día la elección, ¿no?, de objeto es móvil, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y donde no hay determinación del ser, ¿no? También digo, en una época que empuja que todo tiene que tener un nombre, ¿no?, prefijado, y hay una proliferación, por así decir, de nombres incluso respecto a la posición sexual. Sin embargo, en los adolescentes aparece esta particularidad, ¿no?, que de pronto te dicen, bueno, sí, que se pueden acostar o con varones o con mujeres, pero que eso no los define, ¿no?, en relación al ser. Y me parece que eso es algo para tener en cuenta. Trabajar, para pensar. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. A Josep y Luján, agradeceros enormemente